Hola y bienvenidos otra vez a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de un juego de rol. No vamos a hablar de ningún suplemento ni nada por el estilo. Vamos a hablar de Perros en la Viña de Vincent Baker. Vincent Baker es un autor de juegos de rol que a lo mejor lo conocéis por haber diseñado Apocalypse World, pero este juego es bastante anterior. De hecho está editado por Con Barba. Es el último que han editado con él, sin haber sido fusionados con No Solo Rol. El formato que tienen es bastante pequeñito, bastante chulo, a mí me gusta bastante. Tiene unas ilustraciones que, bueno, son del mismo ilustrador todas, a mí me gustan. Blanco y negro, a correr, pero bueno, está bastante bien. Lo que sería la maquetación es bastante simple. Podríamos decir que es bastante plana también. Pero bueno, intenta ser bastante esquemático, al fin y al cabo para lo que cuentes, para que te lo puedas leer. Tiene resúmenes al final de cada capítulo, lo cual está bastante bien, porque algunas veces los conceptos que te enseñan necesitas tener un resumen. Además me parece que hay un resumen al final de todo. Al final del juego tenemos un resumen, que está bastante bien. Bueno, ¿qué llevamos en Perros en la Viña? Perros en la Viña, simplificándolo muy a lo bestia, llevamos mormones que van entre comunidades intentando resolver entuertos. Sin simplificarlo tan a lo bestia, aquí llevamos algo parecido a los mormones, en una especie de oeste inventado, en el cual, bueno, las comunidades, hay una serie de comunidades que todas son de la misma religión, una religión de algo llamado el Rey de la Vida, y hay una especie de cuadrillas de jóvenes entusiastas que son adoctrinados por su propia iglesia, que, bueno, son comúnmente llamados los perros, que con un libro sagrado y una pistola van entre comunidades intentando ver qué es lo que va mal. ¿Y qué puede ir mal en un pueblo de este mundo? Pues bastante. Principalmente porque cosas como por ejemplo el orgullo, los pecados, la falsa doctrina e incluso la hechicería, que es a lo que puedes llegar, sobre todo cuando has dejado campar a sus anchas a la injusticia por un pueblo, pueden hacer de que una comunidad se vuelva contra sí misma y se autodevore. De hecho, aquí en este juego, está un poco en mano del máster saber decir si existe realmente lo sobrenatural o no, pero yo aconsejaría prácticamente que existiera porque le daría bastante más consistencia. Pueden haber demonios, puede haber hechicería y pueden haber bastantes cosas malas si los personajes no hacen nada. Y bueno, en Perros en la Viña, el sistema que tiene, además de que, bueno, entran bastante a saco en describirte más o menos cómo sería el sistema de moralidad dentro de Perros en la Viña, porque es muy importante, es quizás lo que puede echar un poco para atrás a la gente que quiera jugar, principalmente porque es una moralidad muy del siglo XIX, muy cristiana, muy mormona, con hombres que tienen varias esposas, las esposas no tienen ninguna libertad, y hay muchas cosas que para la moralidad del siglo XXI pueden resultar un poquito chocantes, sobre todo si los jugadores no son demasiado abiertos de mente y no llegan a la conclusión de que están jugando un juego de rol y que no intenta emular la realidad, sino que intenta emular su propia realidad. Y bueno, el sistema de Perros en la Viña es quizás una de las cosas que menos me gusta. Va por reserva de dados, tenemos cuatro atributos, que serían agudeza, corazón, cuerpo y voluntad, con toda una serie de rasgos que pueden ser de cualquier tipo, o sea, normalmente son habilidades de algún tipo. Relaciones, que serían las relaciones que tengas, por ejemplo, con tu familia, con una comunidad, con una persona en concreto. Y objetos, que todo ello nos dan tipos de reservas de dados que se deciden a la hora de crear el personaje. Pueden ser dados de 4, dados de 6, dados de 8, dados de 10 y en cierta cantidad. Entonces, cuando hay un conflicto, como por ejemplo una conversación, o una conversación muy tensa, o un tiroteo, o una persecución, el máster determina los atributos por los cuales se tirará, normalmente se suelen tirar combinaciones de dos atributos, y los rasgos, y luego se añaden ahí los rasgos, las relaciones o los objetos que normalmente serían determinantes en esa situación. Entonces, una vez que todo el mundo ha hecho las tiradas de dado, se hacen todas las tiradas de dado al principio, empieza a haber una especie de juego de póker en el cual tú subes con dos dados, sumando los números, y el oponente tiene que intentar igualar normalmente con dos dados, pero intentar hacerlo con la mínima cantidad de dados posible. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la cantidad de dados que he utilizado,
el conflicto se irá resolviendo de una manera u otra. Es una manera un poquito enrevesada de... Es una manera un poquito enrevesada de jugarlo, porque a la medida que aquí no haces las tiradas y ya está, sino que se hacen las tiradas, se van viendo los resultados y a partir de ahí se van narrando. Es una manera un poquito especial de hacer las cosas. En caso de que alguien se quede sin dados, normalmente acaba habiendo unas secuelas, quizás acaban haciendo unas tiradas de dados especiales dependiendo de lo peligroso de la situación, y entonces ahí se mira cuál es el resultado para una de las partes. En caso de que no quiera conformarse con el resultado, o sea, antes de tirar las secuelas, puede intentar, por ejemplo, cambiar la situación. Por ejemplo, si estamos en una conversación que estamos perdiendo, podemos sacar la pistola y entonces ya el conflicto se convierte en otra cosa. Y todavía habrá por ahí algo que se puede hacer. De todas maneras, uno de los aspectos más destacables de Perros en la Viña, que aquí entra un poquito a caballo con lo que sería Apocalypse World, es que tiene un sistema de creación de comunidades. Como los jugadores van de comunidad en comunidad intentando desfacer entuertos y tal, tenemos que hacernos unos esquemas acerca de qué es lo que va a valer en un pueblo. Y tiene un mecanismo, o tiene algunos capítulos, los cuales tienes más o menos una guía, tienes una guía esquematizada de cómo puedes ir haciendo tú tus propias comunidades con los problemas que pueden haber y ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay una cosa que me gusta bastante, que es el sistema de creación de PNJs, que es que directamente haces los PNJs a bulto, o sea, los haces a bulto, vas haciendo vas metiendo tus atributos, haces una serie de habilidades, practicantes sin nombre o rasgos sin nombre, y a medida que los vas necesitando vas cogiendo de esa especie de reserva de PNJs. Es una manera bastante creativa, bastante directa de decirte que, bueno, realmente los PNJs aquí están para que tú los cojas y los reinterpretes a tu gusto. Además de que tampoco se anima a la gente a crear unas tramas complejas, sino que simplemente lo que haces es que creas una situación, es bastante parecido a lo de los frentes de... Bueno, a los frentes de Apocalypse World, sino que tienes más o menos una especie de esquema de lo que va mal en el pueblo, y a partir de ahí lo único que tienes que hacer es decir que un PNJ les haga hacer algo y simplemente observar y ir improvisando. De hecho, este juego tiene bastante de la improvisación de Apocalypse World, y con lo que pasa es que implementado con unos mecanismos distintos. Y bueno, la verdad es que es un juego baratito, es un juego muy temático, o sea, es muy de su tema y poco más. Y bueno, la verdad es que es interesante, sobre todo a la hora de ver cómo se puede hacer una partida improvisada, aunque yo personalmente ahora mismo prefiero el sistema Powered by Apocalypse, pero esta es otra implementación para la gente que no le gusta tener los horizontes quizás tan amplios ya de salida. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.